Hola amigos de Divulgadores del Misterio. Estamos entrando en la librería Gaztambide porque aquí se hace una firma de libros, una firma especial. Estamos, como todos sabéis y como lo veis en mi cara, en periodo COVID. Y precisamente por eso pues no se pueden hacer demasiadas presentaciones, pero sí que admiten las firmas de libros. Firmas de libros que, bueno, hasta ahora aquí ha habido un continuo venir de gente y que aquí tenemos a los autores de Atlas de Imperios. Miguel del Rey y Carlos Canales. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, David. Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero felicitaros por este nuevo hijo, que ya llevaréis alrededor de 60, yo creo, a estas alturas. Bueno, más de 50 sí. Pero la primera pregunta es de cajón. Miguel, ¿por qué un libro de estas características? Bueno, porque buscábamos una forma de reunir ideas de todos los libros que habíamos publicado hasta ahora y nos pareció que esa era la más oportuna. Un libro, además, bueno, pues con una portada maravillosa. Está también por aquí el autor y de los mapas, Ricardo. Carlos, una cosa, dentro de esos imperios de los que habláis, hacéis un recorrido a lo largo de toda la historia, si no me equivoco. Claro, la idea era dar una visión general de lo que es básicamente la forma en la que se ha configurado el mundo actual, tal y como lo conocemos, es decir, cuáles han sido los principales estados que han dado la conformidad a la forma en la que hoy vemos la estructura política del mundo. Si nos remitimos, bueno, empezáis lógicamente por una cuestión cronológica, empezáis en el mundo antiguo. En el mundo antiguo tenemos, bueno, cuanto menos tres grandes imperios: egipcio, Mesopotamia y, bueno, luego Grecia, Roma. ¿Con cuál os quedaríais, Miguel? No, con Roma, sin lugar a dudas, es el más sencillo también de quedarse uno, ¿no? Es el que más nos llega hasta ahora a nosotros y uno de los más interesantes, aparte de que se extiende tanto por Europa como por Oriente. ¿En tu caso, Carlos? Roma, somos romanos todavía. Nadie ha derogado el edicto de Caracalla, así que seguimos siendo romanos. Somos ciudadanos del imperio. Bueno, no voy a hacer aquel chiste de, bueno, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Todo, básicamente lo que hablamos, así que... Pero sí que, pasado esa época, luego ya entramos en un mundo en el que las cosas ya no son tan sencillas. Me gustaría remitirme incluso a la época de esplendor, ya que además estamos en España, estamos en Madrid, en la librería Gaztambide, y el Imperio Español, en esa época, sobre todo a partir de 1492, ahí se reparten lo que es el planeta, dos grandes imperios, básicamente, o que podía ser Portugal y España, ¿no? Así es, sí, Portugal y España. De eso tratamos también en el libro, ¿no? Cómo se reparte ese mundo conocido, primero entre Portugal, que es la que empieza esa era de descubrimiento famosa, y luego con España también. Portugal y España se reparten el mundo y ahí hay incluso un tratado, ya es para hablarlo y para leerlo en el libro, pero básicamente el Imperio Español a partir de ahí se va desarrollando y hay un periodo de máximo esplendor. Claro, porque tanto Portugal como España eran coronas muy pequeñitas, con muy poca población y el mundo muy grande, con lo cual obviamente entraron rápidamente en competencia las grandes potencias europeas, primero Francia, Inglaterra, luego los Países Bajos, Holanda, que fueron rivalizando con el Imperio Español y Portugués para ir cogiéndole trozos de la tarta del mundo, hasta que finalmente en el siglo XIX, después del Tratado de Berlín, de 1885, Europa entera se reparte África completamente y el mundo entero durante aproximadamente 30-40 años, pues prácticamente salvo las naciones americanas del antiguo Imperio Español y países como Estados Unidos, pues prácticamente el mundo entero era de una manera u otra mundos dependientes de los gobiernos de Europa, salvo pequeñísimas excepciones como Japón o insignificantes como Etiopía, que prácticamente todo el mundo entero estaba bajo el dominio o el control de alguna potencia europea. Entonces es lo que queríamos que se reflejara de una manera muy gráfica hasta qué punto nosotros hemos dado a los europeos la forma del mundo actual, pero echando hacia atrás el tiempo para que aparecieran también los imperios originarios e incluso las de civilizaciones anteriores que hemos ido perdiendo, como los imperios mesoamericanos o del mundo incaico. Son partes que también abarcáis en el libro, toda la parte de Iberoamérica, el Imperio Maya, Azteca, también abarcáis el Asia, pero llega un momento en el que también hemos estado hablando del español, del portugués, y entra otro gran imperio en discordia, que también es Inglaterra. Es decir, y a partir de ahí está también ese reparto, ya no solo de lo que es América, que es América del Norte y América del Sur y Centroamérica, sino también el gran reparto y la época de las grandes colonizaciones con África.
Dentro de lo que es el imperio africano, perdón, el continente africano, ¿quién es el que se lleva las de ganar? El Imperio Británico, sin ninguna duda. El Imperio Británico se queda con la gran parte de África que le interesa económicamente y sobre todo para seguir con el control del mar, que a ellos desde el primer momento es lo que buscan, ¿no? Porque Inglaterra siempre hay que pensar que es una isla y necesita el mar para sobrevivir. Inglaterra, que además, bueno, pues y luego hoy en día todavía lo podemos ver con lo que son las consecuencias de esa Commonwealth, esos tratados, pero que no solo es la gran ganadora, por decir una manera, en ese continente africano, sino también en Asia, sobre todo con lo que podía ser un microcontinente como es la India. Sí, la India es un continente casi en sí mismo. Nosotros empezamos tratando en el libro el imperio indio y vemos cómo ese imperio al final es absorbido por el imperio británico, ¿no? Es un caso típico de un imperio que se come a otro, igual que Roma se comió gran parte de Mesopotamia o el imperio carolingio terminó quedándose con parte del imperio romano, ¿no? Volviendo y además a caballo, precisamente entre Europa y Asia, también hay otro gran imperio que abarcáis, el imperio ruso o soviético. ¿Qué importancia soviético posterior? ¿Qué importancia le dais en la historia y sobre todo en todos esos años? ¿Realmente contribuye a que se trace un nuevo mapa en Europa? Enorme. Rusia es una de las naciones fundamentales de la historia de la humanidad. El problema que tiene el imperio ruso es que desde el punto de vista europeo occidental es diferente porque tiene una anomalía, y es que sus fronteras son continuas. Rusia, a diferencia de saltar a otros continentes o otros lugares distantes, simplemente continúa su frontera más allá de los Urales, y por eso, para muchos historiadores o para muchos geógrafos o analistas de la historia, Rusia no da, en principio, entre comillas, la sensación de un imperio, pero lo es exactamente igual que cualquier imperio europeo. La única diferencia es que no va a otro sitio, simplemente extiende sus fronteras hacia el Pacífico. Cuidado. Los rusos estuvieron en América presentes durante un tiempo, que nosotros recogemos, es que fueron dueños de Alaska durante un tiempo bastante largo, hasta 1867, e incluso llegaron a tener un control sobre una isla de Hawái, aunque ahora parezca raro. Entonces los rusos han sido una potencia imperial notable, pero la Rusia zarista, que desaparece con la revolución, es sucedida por la Unión Soviética, que lo que hace es convertirse en una potencia continental global. Es decir, los rusos controlan lo que los geopolíticos llamaban la isla del mundo. Entonces, lo que es el Herland, el corazón del mundo. Entonces, los rusos son un imperio extraño dentro de lo que es el mundo, porque no dejan de ser una extensión territorial que, a diferencia de China, no se concentra en su entorno, sino que simplemente se extiende más allá de sus fronteras hasta convertirse en lo que es hoy, la nación más grande en extensión del planeta. Rusia en sí tiene dos grandes enfrentamientos con otros imperios, con el Imperio Otomano, por una cuestión de territorio, y con el Imperio Británico por una cuestión de poder. Una cuestión por la que se enfrentan en Afganistán y que hasta ahora sigue sin haberse resuelto, ¿no? Afganistán es el gran punto de unión el corazón del mundo. Sí, exactamente. El gran punto de unión de ese enfrentamiento de imperios, ¿no? Y ahora mismo pues tienes al imperio estadounidense, si lo queremos considerar como imperio, metido en el mismo embrollo de Afganistán, ¿no? Pero antes de abarcar Estados Unidos, tenemos otro gran imperio en el corazón, en el centro de Europa, antaño el imperio austrohúngaro, ¿no? Y luego, posteriormente, bueno, pues ya hemos conocido y hemos visto y hemos padecido también las consecuencias de todo lo que han sido los raids en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El imperio, ese imperio antiguo, imperio austrohúngaro, hoy en día, ¿lo veis reflejado todavía en lo que es la Europa actual? Lo sorprendente es que, aunque era una cosa muerta, aparentemente en 1918, cualquiera que ahora mismo, hoy en día, se plantee la política actual, se dará cuenta de un detalle muy interesante. Y es que lo que se llama actualmente en Europa el Grupo de Visegrado, lo que forman países como Chequia, Eslovenia, Eslovaquia, Hungría, en parte Polonia, pudiera ser Austria o pudiera ser Croacia, están formando una estructura política de intereses comunes que sorprendente y alucinantemente reproduce el imperio austrohúngaro. Lo cual significa que por mucho que la gente intente hacer política moderna cambiando la realidad, es muy difícil cambiar 1000 años de historia. Es un tema como lección para el futuro, es interesante. Otro caso que nadie cita, pero que podría ser interesante para el futuro es, atención a Turquía, que está volviendo al pasado. Es decir, el pasado es muy difícil de borrar. Es decir, es una de las cosas que queremos reflejar en el libro. Queremos que la gente vea de una manera muy visual que las cosas no son tan sencillas, que no se cambian nunca.
Es decir, que la tradición de cientos y cientos y cientos de años pesa mucho en las personas y por lo tanto en los políticos, en las sociedades y en los grupos humanos, y que eso no se borra tan fácilmente. Has puesto un buen ejemplo, ese o el de Alemania. Alemania nosotros la consideramos imperio por su expansión en el Pacífico, en África, tal, pero en Europa Central, Alemania aparentemente, aunque sean los Reich, han desaparecido, pero lo que es el Imperio Austrohúngaro y su política, curiosamente, de una manera muy extraña, es como si estuviera recuperándose de nuevo. Sí, el segundo Reich el que vamos a suponer que funde Bismarck, con todos sus estudios, con todas sus formas de trabajo y tal, es, si quieres, lo que hace Merkel ahora mismo, ¿no? Es esa comunidad europea económica y civil en el que hay un centro que lo rige directamente, ¿no? En ese caso era Bismarck y ahora es Merkel. Si quieres darle esa vuelta a esa idea, ¿no? Hay otro gran imperio al otro lado del planeta que tiene una gran historia, ese imperio amarillo, que es China, evidentemente, y que ahora parece que eso que han dicho durante muchos años, sobre todo se decía desde mediados del siglo XX hasta finales, ¿no? Ese dragón dormido, a ver cuándo despierta. China, evidentemente, ha despertado ya hace muchos años y ahora, además, se convierte en lo que esa nueva Guerra Fría en la que antaño era entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ahora posiblemente se esté viendo o la planteéis tal vez con China. No lo sé. Siempre es necesaria una guerra fría, sí. Empecemos por ahí, porque siempre es necesaria, porque siempre un enfrentamiento de bloques siempre es muy bueno para ambos bloques. Entonces China está aprovechando eso, pero también lo está aprovechando Estados Unidos. El problema que tiene China es que los chinos, por historia y por su tradición, que es una cultura milenaria y de gran tradición, y de hecho, si alguien mira el libro, en continuidad es la nación más antigua en continuidad de la historia, pero tiene un problema. El problema chino es que los chinos nunca, por tradición, han salido de su núcleo cerrado. Entonces, incluso aunque ahora lo están intentando por la vía diplomática, la vía de los negocios, la vía de la economía, tienen enormes problemas para romper esa especie de círculo que les cierra, y los chinos, como dice muy bien Miguel, ahora mismo son el contrapunto necesario para los norteamericanos y el mundo occidental. O sea, es decir, realmente, en contra de lo que quiera la gente, la competencia con China es buena para el mundo entero. Es decir, es algo que es bueno para todos. Es decir, algo que no solo no nos puede llevar a una guerra, sino que nos puede llevar justo a todo lo contrario. Somos muy optimistas en esto. Y es que puede ser justo al revés de lo que piensa la gente. Es decir, que la realidad con China puede dar lugar a un mundo nuevo, quizás mejor, o de alianzas o de grupos o de pactos que nos lleve a un mundo muy diferente al que hemos conocido. Sí, del mismo modo que era necesario el enfrentamiento con el bloque soviético, ahora sí bloque soviético, pues ahora es necesario el enfrentamiento con China, ¿no? Ese enfrentamiento económico, siempre económico. Y social, sería muy difícil, ¿no? Creo militar nunca sería, nunca se llegaría a eso. No. Bueno, lo del fin del mundo, vamos a ver qué pasa. Además, bueno, ahí concluía ese libro, ese Atlas de Imperios, el que, bueno, pues el último, digamos, gran emperador del mundo en este momento empezó en el 2017, estamos hablando de Trump, de Donald Trump, y que ahí es donde vamos a ver cómo a partir de ahora van las cosas. Es que nosotros creemos que Estados Unidos todavía no es un imperio. Claro, está en ello. Es decir, pero no lo es aún. Lo enfocamos de esa forma, ¿no? No lo enfocamos como si fuese un imperio, como se dice, ¿no? Enfocamos que no es. Lo decimos en el libro, pero no lo es. Pero no es un imperio clásico, no es la forma clásica de imperio en ningún sentido. Bueno, quiero dejarlo ahí, ese Atlas de Imperios, Miguel del Rey, Carlos Canales, también ahí tengo a Ricardo Sánchez, que es el que además de la portada también ha hecho todos esos mapas, impresionante, un libro a todo color que merece muchísimo la pena, y hoy que firmáis aquí, pero también firmáis otro libro que este año habéis escrito, como decís, todos los años escribís dos libros, estamos hablando precisamente de ese Soldados de Fortuna en el que, bueno, es un libro que lo empezaríamos ahí con los condotieros. Sí, con eso lo hemos empezado. No hemos querido aposta, no hemos querido meter el mundo antiguo, no hemos querido meter los honderos baleares, ni todos los grupos o todas esas sociedades militares que formaron parte del Imperio Romano, y hemos pensado que era mejor empezar con los condotieros, ¿no? Se trataba de hacer un libro que hubiera una introducción general sobre lo que era el hombre en guerra, en teoría bajo contrato, es decir, el que combate por dinero. Renacentista. Claro, pero, hombre, aunque realmente el libro lo queríamos dedicar básicamente a los siglos XIX y XX,
que era lo que nos interesaba más, sobre todo al siglo XX, a los últimos años, que es donde realmente los mercenarios han tenido una imagen muy renovada y muy moderna que ha cambiado mucho el concepto clásico, pero queríamos dar un poco de introducción sobre lo que era más o menos la guerra por dinero, lo que era, pues se llama el libro que se llama Soldados de Fortuna, y lo que ha significado en la historia de la guerra de la humanidad, que para nosotros es fundamental. Es decir, durante siglos y siglos la guerra fue una ocupación profesional de gente que se dedicaba a ello por dinero. Era una manera de hacer fortuna, de hacer riqueza, de conseguir estatus o poder. Entonces, desde ese sentido, esta forma de pensar, el mundo no ha cambiado tanto. Pero queríamos... No ha cambiado nada. Claro, llevarlo a lo que hemos pensado siempre, Miguel y yo, que decimos siempre una y otra vez, que la guerra es básicamente un elemento económico, un tema de dinero y de negocio, y queremos llevarlo al mundo actual. Es decir, cómo las corporaciones actualmente privadas han entrado en la privatización de la guerra de una manera decisiva. Es básicamente lo mismo, pero con un concepto totalmente novedoso y muy diferente al histórico. Claro, porque de esos primeros mercenarios, que sí que le eran, ¿no? Mercenarios de la guerra, que con toda esa aureola fantástica de leyenda que tenían detrás, hoy en día, Miguel, lo que se tratan son empresas que directamente subcontratan para hacer la guerra. Así es, pero siguen teniendo esa aureola fantástica, no tienen más que ver películas y series constantes en las que aparecen mercenarios como si fuesen el Nova más del mundo, ¿no? Los puedes ver constantemente, llevan una cantidad de armas increíbles, hacen cosas sensacionales. En eso no hemos cambiado nada del último tren a Katanga de los años 60, la película de los años 60. Hemos cambiado muy poco. Bueno, pues lo dejamos aquí. Alas de imperios, soldados de fortuna, Miguel del Rey, Carlos Canales, muchísimas gracias y feliz año nuevo. No, a vosotros. Hasta luego. Feliz año. Gracias.